¿Cómo cuidamos nuestras plantas en verano? Sí, ahora viste está complicado aparte porque no llueve, así que es doble el trabajo. Si no sería un poquito más sencillo, si por ahí tenemos alguna lluviecita porque nos refresca. Pero bueno, en el año pasado tuvimos más o menos la misma situación en enero, así que no queda otra que regar. Así que hay que hacerse amigo de la manguera, la regadera y regar. Es muy importante generarle la humedad porque después tiene que soportar, o sea, mucha temperatura durante el día que va a calentar la tierra, si está en maceta la maceta, y bueno, y el clima no ayuda, esto también trae muchas pestes que vienen con el estrés hídrico, así que también tenemos que estar atentos. Uno de los casos más puntuales es la arañuela, que ataca mucho con la sequía, que es un ácaro en realidad, no es una araña, pero van a ver como una telita y generalmente puede haber distintas variedades, pero si la identifican de un color rojo es la arañuela roja, que es la más común que podemos ver acá en Armstrong y con esta sequía. Para combatirla lo que tenemos que hacer es generarle humedad. Si nosotros le estamos generando humedad a la planta no vamos a tener el problema de la arañuela, pero si ya nos agarró, porque agarra tanto a plantas de la huerta como los tomates, puede agarrar a los árboles. Bueno, el ombú es una planta que ataca mucho la arañuela, a los sauces. Se va a alimentar de la savia también de la planta, esto va a hacer que se cubra, la planta empieza a amarillentar las hojas y las va a empezar a tirar. Esto nos puede secar ramas, nos puede secar la planta de tomate entera, así que bueno, es importante combatirla. Pueden venir productos orgánicos para combatirla o productos químicos. En lo orgánico saben venir de Comambo, ahora las líneas que vienen más naturales, y químico viene de Glacoxam, Moretá, que viene para arañuela, específico también, o en el caso de Glacoxam trae para varias cosas y arañuela, entonces bueno, podemos utilizar eso, pero generándole el riego y generando humedad, también vamos a combatirla sin ir tirándole nada. O sea que si ahora este fin de tenemos varias lluvias, ojalá vengan, nos va a ayudar un poco a combatir la arañuela también. ¿Qué tipo de tratamiento tiene que tener el suelo para, más allá del riego, para producir humedad? ¿Hay algún cuidado extra? Sí, lo fundamental de un suelo es la cobertura. Nosotros tenemos que generar cobertura, sea como sea, puede ser verde o cobertura seca. O sea, la seca puede ser del pasto seco, corteza, chipeado, lo que nosotros tengamos a mano. Eh, ¿Por qué? Porque el sol no va a dar directo, vamos a tener menor temperatura en la tierra, vamos a tener microorganismos, vamos a generar que haya hongos beneficiosos, que encima van a hacer simbiosis con las mismas plantas. Entonces la cobertura es fundamental para que nos retenga la humedad, no se nos pierda por el calentamiento, por evaporización. Entonces, bueno, es fundamental la cobertura. Eso como primordial, ya te digo, verde, pues le podemos plantar una planta rastrera que nos sirva de cobertura, y también va a ser el mismo efecto y nos puede dar alguna flor también. Eso puede ser tanto en maceta como en canteros o al pie de las plantas frutales o de lo que tengamos que queremos proteger el riego. Con eso vamos a evitar porque siempre es mejor hacer un riego que sea bueno y que la humedad dure, penetre bien, y no todos los días regarlo mal, digamos. Entonces eso va a ser peor. Es mejor generar un riego, bueno, y con respecto al riego, obviamente que lo tenemos que hacer durante no tengamos sol. O sea, tiene que ser a la mañana bien temprano, que está fresco y tenemos un sol que casi no se nota, o cuando se nos va la tardecita. O sea, eso es fundamental para el riego, primero para que la planta aproveche el riego, que dure y que después no le haga efecto lupa, porque si nosotros tiramos agua sobre las hojas o regamos con el calor, va a ser contraproducente, no la vamos a ayudar y va a ayudar a que queme la planta. Así que lo mejor es tener en cuenta las horas de riego, y bueno, y que sea un buen riego. Sea un árbol que tenemos en la calle, en maceta, pero siempre que sea un buen riego. No nos quedemos cortos con el riego porque bueno, ahí también podemos creer que está bien, como pasó con las últimas lluvias, muchas consultas de gente que decía no, pero llovió. Pero esa lluvia no penetró para el árbol. Entonces, si vos no lo regaste y encima tenemos altas temperaturas, ahí tenés el problema de que está poniendo el borde de las hojas marrones o va a tirar hoja. Entonces, eso siempre si nosotros miramos los árboles, ellos nos van a avisar de esa forma, digamos. Así que es prestar atención. ¿Qué pasa con las plantas de interior? ¿También es lo mismo? Exacto, la de interior tenemos el problema ahora en verano del aire. Entonces, el aire que hace saca mucho medio ambiente. Entonces, tenemos que estar atentos también
porque va a bajar la temperatura del ambiente, pero va a sacar la humedad de la maceta. Entonces tenemos que estar atentos con el riego. Generalmente la planta de interior, cuando uno ya le agarra la mano, porque si la planta la vemos que está linda, es que estamos haciendo un riego excelente. Cuando nosotros vemos que la planta empezó a amarillentar hoja, ¿cómo nos damos cuenta si es falta o exceso de agua? Es fácil, porque si vemos que tiene la hoja amarilla y vamos a arrimarnos y la tierra está reseca, es decir, le está faltando, o sea, si yo la regaba 2 veces por semana, metemos un tercero, si vemos que no mejora, metemos un cuarto. Entonces, de esa forma vamos corrigiendo la forma de regar, que va a ser distinta a la del invierno-verano, obviamente, y con el cambio de las estaciones, porque vamos a ir mermando o aumentando el riego según las temperaturas, o que tengamos aire o calefacción. Bueno, eso lo vamos a ir manejando, pero cuando una vez lo tenemos, después la de interior lo que tiene que es constante, porque no tenemos lo climático, que afuera cambia porque podemos tener días nublados, de viento, de sol, entonces ahí tenemos que ya ponernos a estudiar el clima para saber cuándo, entonces es un poquito más difícil, pero adentro siempre es más estable. Entonces tenemos que prestar atención, y cuando le pegamos con el riego se repite por semana, y ahí vamos a tener las plantas lindas, digamos, adentro. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tengo muchas plantas en casa, me voy de vacaciones, no tengo nadie que las pueda mirar. ¿Hay algún sistema de riego o por goteo que pueda hacer que las plantas sigan vivas cuando vuelvo? Sí, yo tengo a mi hermana, se las presto. Sí, viene riego por goteo, y si no, bueno, fuera de joda, como digo, es dejar a alguien encargado que nos vaya a hacer el riego, porque si nos vamos varios días, en esta época, en invierno no pasa nada, digamos que nos vayamos y decimos, bueno, tira porque no tenemos esta temperatura que va a secar la tierra, puede llegar, lo hacemos un buen riego antes de irnos y va a durar. El problema es ahora que las temperaturas están muy altas, con una sequía extrema, entonces lo mismo que nosotros regamos, si no se pierde para abajo, se pierde por evaporización en el día. Entonces, por eso digo que tenemos que tener en cuenta del riego, que casi, yo por ejemplo, en mi caso, que tengo las plantas de jardín y los bonsái, es diario el riego. O sea, el bonsái es diario. El único día que no riego es cuando llueve, en esta época. Entonces, hay que estar atento con eso, de regar o dejar a alguien, pero si no, no van a tirar en las vacaciones. Y bueno, sí, viene el sistema por goteo, que ese es para mí uno de los mejores sistemas, porque uno lo puede regular, el goteo que uno quiere, tiran de 0 a 70, 90 litros según el pico, y se pone precisamente en la planta. Entonces podemos poner por maceta, la colocación es sencilla, y se deja la manguera, la canilla un poco abierta, y el goteo va a hacer su trabajo y nosotros nos vamos tranquilos, siempre y cuando no tengamos una carga muy grande de planta, obviamente. Y si no, otra recomendación es que las plantas que tenemos en pleno sol y en lugares donde se puede secar mucho más rápido, si nos vamos, por más que dejemos a alguien, bueno, retirarla a lugares más sombríos, bajo de una galería o donde no le dé el sol directo, por lo que puede pasar, que no llueva y tengamos muchos días de calor extremo, que la persona que venía a regar no regó y bueno, tengamos problemas. Entonces, esa también es una opción de moverlas, las que tenemos en maceta, obviamente, las que tenemos en el cantero no nos queda otra, pero sí moverlas y ya aliviarlas con que no tenga el sol directo, y una vez que regresamos podemos volver a pasarla al lugar original, o de a poco, porque si estuvo muchos días en un lugar sombrío, después el sol es como nosotros, ¿viste? Le hace mal, porque la planta se va lignificando, recibe el sol la parte de arriba o las plantas que están directamente en el sol, y cuando nosotros la sacamos pasa lo mismo y hay que hacer el proceso otra vez, de lentamente ir llevándola al sol hasta que no me la va a quemar. Probablemente la mayoría de las plantas, si pasa esto, la puede quemar y no se va a morir, según el grado de quemadura que le haga el sol, pero puede manchar las hojas y después va a reponer hojas nuevas, pero para que no haga eso y no quede fea la planta, lo mejor es llevarla también de a poco, y volverla a poner al lugar original, que estaba en pleno sol, y la dejamos en pleno sol.